El día que mi hermana abandonó a su hijo enfermo en mi casa y se fue a vivir la vida loca a Cancún, algo dentro de mí se rompió. Pero lo que ella jamás imaginó, lo que ninguno de ellos supo durante años, es que yo criaría al mejor hombre que esta familia jamás conoció. Y cuando ella regresó años después, queriendo robarse el crédito, las llaves del coche que le entregué a mi sobrino dijeron todo lo que yo ya no necesitaba decir. Pero antes de entrar en la historia, apóyame dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjame en los comentarios tu nombre, tu ciudad e ideas para próximas historias. Gracias. Me llamo Beatriz Romero, tengo 68 años y nunca pedí ser madre. Pero me convertí en una el día que mi hermana menor dejó a su hijo enfermo tirado en mi sofá de Guadalajara y se fue sin mirar atrás. Era un miércoles gris, de esos fríos que calan hasta los huesos, aunque no esté lloviendo. Yo apenas estaba calentando un poco de caldo de pollo cuando el timbre sonó otra vez. Ya ni me sobresaltaba. Sabía que era ella. Abrí sin decir palabra. Momentos después, la puerta del departamento se abrió de golpe y ahí estaba ella, Patricia, mi hermana menor. Llevaba una bolsa demasiado chica para cargar algo útil y arrastraba detrás una maleta que ni siquiera estaba cerrada. Sentado encima, con los brazos flojos, estaba Daniel, su hijo de 10 años, mi sobrino. Sus labios ya se veían pálidos. «Llegas temprano», murmuré mirando el reloj. «Te dije que tenía una llamada hasta las 7. «Voy a ver a alguien», dijo ella pasando de largo, ya casi en el sofá. «Es solo por esta noche». Apagué la estufa. «Eso dijiste el lunes, el domingo y el jueves pasado». Ni siquiera parpadeó. «Trae sus medicinas, el nebulizador está en la maleta, ya sabes qué hacer». Daniel no dijo nada. Solo se arrastró al sofá como un fantasma y se acurrucó, respirando con dificultad. Ese sonido me atravesó el pecho. «Patricia, no, esta vez no», dije plantándome entre ella y la puerta. «No puedes seguir haciendo esto. Está enfermo. No puedes simplemente...». Puso los ojos en blanco y me dio esa sonrisa apretada, la que siempre usaba cuando yo le recordaba la vida real. «Necesito un descanso. He estado haciendo esto sola, Beatriz, durante años. Tú no lo entenderías». «Ah, ¿se te refieres a los descansos entre Cancún, Playa del Carmen y el retiro de yoga que finges que es crecimiento espiritual?» Su mirada se clavó en la mía, filosa y defensiva. «Hablo en serio», seguí más fuerte ahora, con la voz ronca. «No estás siendo madre, solo estás huyendo». Se rió burlona y agarró sus llaves. «Como sea, siempre has sido envidiosa. No tienes hijos, así que ahora puedes jugar a ser mamá. Disfrútalo». Y cerró la puerta de un golpe. El silencio se apoderó del espacio, interrumpido solo por el zumbido del nebulizador y el jadeo de la respiración de Daniel. Caminé hacia él y me agaché a su lado. Sus ojos estaban vidriosos, medio cerrados, los brazos envueltos alrededor de su pecho. «¿Estás bien, mi niño?», susurré. Me dio un pequeño asentimiento con la cabeza. Me senté en el piso junto a él, la espalda contra el sofá, la luz parpadeante del viejo televisor proyectando sombras por toda la sala. Mi mano se extendió instintivamente para revisar el temporizador de la máquina. 12 minutos más. Exhalé. No era la primera vez que ella lo dejaba enfermo. Pero algo en esa noche se sentía más pesado. Final. Él hizo una mueca cuando tosió, y yo le tomé la mano, mi pulgar acariciando su muñeca. «Esto no está bien», murmuré. «No solo para mí misma, sino para el universo, para cualquier versión de Dios que estuviera escuchando. No se supone que sea así. Porque ningún niño debería ver a su madre salir por la puerta sin mirar atrás, y ninguna mujer debería quedarse sosteniendo los pedazos como si fueran suyos desde el principio. Pero no tenía tiempo para desmoronarme. La máquina pitó. El pecho de Daniel seguía subiendo y bajando como una marea que yo tenía que mantener estable, así que me senté junto a él, el caldo sin tocar, el corazón ya reescribiendo su propósito. Mañana la llamaría de nuevo. Mañana intentaría hacerla entender. Pero esa noche
Yo era la única que se quedaba. La noche siguiente éramos solo nosotros dos otra vez. Las luces del departamento zumbaban débilmente sobre nuestras cabezas mientras yo me movía por la cocina estrecha, poniendo 2 platos viejos con quesadillas y frijoles refritos. Comida reconfortante clásica, lo único que podía cocinar sin quemarlo. El olor llenó el espacio, cálido y nostálgico, pero Daniel solo picoteaba las orillas como si fuera tarea. Todavía estaba pálido. Sus rizos oscuros pegados a la frente en mechones húmedos. Su pecho pequeño ya no silbaba tanto, pero las sombras bajo sus ojos no se habían movido. «No tienes que terminarlo todo», dije suavemente, jalando la silla frente a él. «Solo intenta». Asintió sin levantar la mirada. El silencio se extendió lo suficiente como para que el tic-tac del reloj de pared sobre la estufa se convirtiera en un metrónomo, llenando cada espacio que su madre debería haber ocupado. Lo observé, realmente lo observé. No estaba inquieto ni quejándose como la mayoría de los niños de 10 años. No estaba revisando un teléfono ni pidiendo prender la tele. Solo estaba sentado ahí como un niño que se había acostumbrado mucho a ser invisible. Entonces le hice la pregunta que había estado presionando mi pecho desde anoche. «¿La extrañas?» Daniel no reaccionó al principio. Luego sus hombros se alzaron en el más débil de los encogimientos. «Ella realmente no me habla, a menos que esté enojada». No sé qué esperaba. Un sí, tal vez, o una pequeña confesión llorosa sobre cuánto la amaba. Pero ese susurro tranquilo y objetivo cortó más profundo que cualquier otra cosa. Alcanzó su cuchara, pero falló al agarrar el mango, los dedos temblando. Extendí la mano instintivamente y cubrí su pequeña mano con la mía. Su piel estaba tibia, frágil, como alguien que había estado sobreviviendo demasiado tiempo sin que nadie lo notara. «Sabes que no es tu culpa, ¿verdad?», dije. Mi voz se quebró. «Nada de esto lo es». No respondió. Solo miró el plato como si las palabras no pudieran aterrizar, como si no estuviera seguro de qué hacer con la amabilidad. Apreté mi agarre suavemente. «Daniel, estoy aquí, y no voy a ir a ningún lado». Finalmente levantó la mirada. Sus ojos, grandes y cafés y agotados, parpadearon con algo que no pude nombrar. Aún no era confianza, pero tal vez el principio de ella. Nos sentamos así, mano con mano a través de una mesa manchada, los frijoles enfriándose entre nosotros. No apresuré el silencio. Dejé que nos sostuviera a ambos. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. Mientras más lo observaba, más veía. La forma en que se encogía cuando mi teléfono sonaba. La forma en que no preguntaba cuándo volvería su mamá. La forma en que se disculpaba después de cada tosecita como si tuviera miedo de ser una carga. Y me di cuenta de que esto no era temporal, no realmente. Ella podría regresar por una noche o una semana, tal vez hasta sonreír y actuar como si le importara si el humor le daba, pero no se quedaría. Ya se había ido en todas las formas que importaban. Me levanté para calentar sus frijoles. Intentó protestar, pero lo callé con un gesto y metí el plato al microondas. Mientras la máquina zumbaba, me paré junto al fregadero, agarrando el borde del mostrador. Este niño era mío ahora, no por sangre, no legalmente, pero por algún hilo invisible que se había envuelto alrededor de los dos cuando Patricia cerró esa puerta detrás de ella. No podía arreglar todo, no podía hacer sus pulmones más fuertes de la noche a la mañana, ni borrar los años de decepción de sus ojos, pero podía aparecer todos los días. Podía ser la persona que se quedaba. El microondas pitó. Llevé el plato tibio de vuelta y me senté otra vez. Daniel levantó la mirada confundido. «Pensé que no querías que lo desperdiciara», dijo. Sonreí, empujando el plato hacia él. Dije, «Intenta, no te rindas». Metió su cuchara de nuevo, más lento esta vez, y yo me senté ahí viéndolo comer, algo asentándose dentro de mí. No rabia, no desesperación, solo determinación. El tipo tranquilo y firme que no grita,
pero lo cambia todo de todas formas. Este niño tendría un hogar, tendría paz. Nunca más se preguntaría si alguien lo recogería o lo dejaría, dependiendo de su humor. Nunca más se sentiría invisible en una casa llena de gente. Era mío ahora. Era poco después de medianoche, cuando el suave zumbido del nebulizador finalmente se apagó. Daniel se había quedado dormido horas antes, acurrucado en el nido de almohadas del sofá-cama en la sala, su osito de peluche apretado bajo un brazo. La pobre cosa había visto mejores días. Su oreja izquierda apenas colgaba, y alguien había cosido su panza con hilo azul que no hacía juego. Pero nunca se separaba de él. Me paré descalza en la cocina, mirando mi teléfono como si fuera a comportarse diferente esta vez. Como si tal vez esta vez ella contestara. Como si tal vez esta vez estuviera sobria, presente, maternal. Respiré hondo y marqué. El timbre se sintió interminable, resonando contra el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj de la estufa. Luego finalmente una risita. Música de fondo. Olas. ¿Bueno? La voz de Patricia flotó a través, brillante y resbaladiza, como un comercial borracho de bloqueador solar. «Patricia, ¿dónde estás?», exploté, incapaz de mantener el filo fuera de mi voz. «Oh, llamaste», cantó. Justo le estaba diciendo a Eric que apuesto a que mi hermana está siendo toda dramática otra vez. «Patricia, ven por tu hijo. Está enfermo y ya no voy a hacer esto sola. No puedes solo dejarlo como si fuera un paquete y desaparecer por días». Se rió, una carcajada aguda y despreocupada que no pertenecía a esta conversación. «Estoy en Tulum, nena», dijo como si debiera estar celosa. «Está precioso. La luna aquí, irreal. Eric nos reservó este lugar con alberca privada. Deberías intentar salir con alguien. Estás muy tensa». Mi boca se secó. «Tulum, te fuiste del país», suspiró como si yo la agotara. «No seas tan dramática. Está contigo. Está bien. Siempre eres tan buena con él. Honestamente, Beatriz, solo admítelo. Te encanta jugar a la casita». Apreté el borde del fregadero, los nudillos blancos. «Tú eres su madre». «No, cariño», dijo, su voz de repente baja y seductora, como si estuviera haciendo algún tipo de broma retorcida. «Tú lo eres ahora». Y la línea se cortó, así no más. Miré fijamente el teléfono, sus palabras resonando en mi cráneo. «Tú lo eres ahora». Una risa se formó en mi garganta, amarga e involuntaria. Se atoró a la mitad y se quebró en un sollozo antes de que pudiera detenerla. Me deslicé hacia el piso de azulejos frío, la espalda contra el gabinete, y dejé que el teléfono cayera a mi lado. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. Minutos, tal vez. Lo suficiente para que la casa se asentara a mi alrededor, para que el refrigerador se encendiera, para que el silencio presionara desde todos lados. Mi pecho dolía de contenerlo todo durante demasiado tiempo. Presioné los talones de mis palmas contra mis ojos como si eso pudiera empujar las lágrimas de vuelta, pero no sirvió de nada. Lloré en silencio, desesperadamente. Por Daniel, por mí misma, por la versión de mi hermana en la que solía creer, por el tipo de familia que solía imaginar que podíamos ser. Lloré porque estaba cansada y asustada, y porque en el fondo ya sabía que esto ya no era temporal. Patricia no iba a regresar, no de ninguna manera que contara. Pensé en los hombros pequeños de Daniel encorvados sobre sus frijoles, su voz tranquila. Ella realmente no me habla, a menos que esté enojada. Era un niño, 10 años, y la única persona en la que debería haber podido confiar lo había entregado como equipaje perdido y se había ido a tomar cócteles en otro país. Esto no era un favor, esto no era cuidar niños, esto era abandono, y ahora yo era todo lo que él tenía. Enrollé mis rodillas contra mi pecho y dejé caer mi cabeza hacia adelante, el piso frío contra mis brazos. Lo peor era que ya ni siquiera podía estar enojada con ella, porque eso significaría esperar algo, y finalmente había dejado de esperar nada de Patricia. Lloré hasta que las lágrimas se secaron y la pesadez en mi pecho dio paso a algo más frío, más filoso.
Determinación silenciosa, tal vez, porque no podía desmoronarme. No cuando había un niño pequeño dormido en la habitación de al lado, que todavía necesitaba que alguien apareciera en la mañana, para calentar su comida, revisar su medicina, preguntarle cómo estuvo su día y realmente interesarse en la respuesta. Me paré lentamente, limpiándome la cara con el borde de mi manga. Esta no era la vida que planeé, pero era la que me habían dado, y me condenaría antes de decepcionarlo ahora. El sol se abrió paso entre las nubes de Guadalajara en rayos suaves e inclinados, deslizándose entre las persianas y dibujando líneas por el piso de madera. La mañana llegó lentamente, como si no estuviera segura de ser bienvenida. Realmente no había dormido, solo me había quedado dormitando dentro y fuera en el sofá, la cobija enredada alrededor de mis piernas, mi mente desgastada y cruda de demasiada claridad de golpe. Daniel se movió primero. Escuché el sonido de los cojines del sofá moviéndose, una tosecita, luego una inhalación aguda mientras se estiraba y parpadeaba hacia la luz. Me senté con los ojos borrosos. «Oye, mi niño», susurré. «¿Cómo te sientes?» Se frotó los ojos con el talón de la mano, luego parpadeó hacia mí. «Mejor, creo», sonrió. «¿Puedo comer pan tostado?» Eso fue todo, sin preguntas sobre su mamá, sin miedo, sin confusión. Solo pan tostado. Mi corazón latió fuerte. «Sí», dije levantándome. «Puedo hacer pan tostado». En la cocina rompí unos huevos en un tazón, el cascarón de uno rompiéndose mal y mandando pedazos filosos a la yema. Maldije en voz baja y los pesqué con una cuchara. Daniel entró arrastrando los pies y se deslizó en uno de los bancos en la barra del mostrador. El cabello un desastre, las mejillas rosas del sueño. «Te ves cansada», dijo. «Tú pareces un puercoespín salvaje», respondí suavemente. Sonrió, luego olfateó el aire dramáticamente. «¿Estás cocinando?» «Puedo cocinar», dije, levantando la sartén y poniéndola en la hornilla. «A veces, bajo circunstancias extremas, con supervisión». Descansó su barbilla en el mostrador, observándome como si fuera una concursante de programa de cocina bajo presión. «¿Vas a activar la alarma de humo?» «Solo si las cosas salen realmente bien». «¡Qué bien!». No pude evitarlo. Me reí. Realmente me reí, fuerte y repentino y desde mi panza, el sonido sacudiendo algo suelto en mi pecho. Daniel sonrió más amplio, orgulloso de sí mismo. «Es la primera vez que te ríes en mucho tiempo», dijo. No fue una pregunta. Lo miré, sorprendida por lo claramente que me veía. Los niños no se pierden mucho, especialmente los silenciosos. «Bueno», dije, «han sido un par de días pesados». Inclinó la cabeza. «¿Por mi mamá?» Dudé, no porque no quisiera decir la verdad, sino porque no quería lastimarlo con ella. En cambio, respondí suavemente. «Porque ser adulto es difícil a veces». «Pero tú has sido increíble». No presionó. Solo dio un pequeño encogimiento de hombros silencioso y observó mientras yo raspaba los huevos en 2 platos desparejos. «Me gusta estar aquí», dijo de repente entre bocados de pan tostado. «No es ruidoso como la casa de mi mamá». Tragué. «Puedes quedarte todo el tiempo que quieras, Daniel». Me miró otra vez, el ceño fruncido. «¿En serio?» «Sí, en serio». Algo cambió en ese momento. No una declaración, no un contrato, solo un parpadeo de confianza. Un hilito diminuto formándose entre nosotros, silencioso pero fuerte. «Tus huevos saben a tristeza», dijo de repente, la cara completamente seria. Lo miré fijamente, luego exploté en risas otra vez. «No están tan malos», protesté. Tomó otro bocado y masticó pensativamente. «Son como la versión comida de un lunes». «Ok, Gordon Ramsay, la próxima vez haces los tuyos». Comimos en el mostrador con la luz del sol entrando, iluminando las grietas en las paredes y el polvo en los estantes, pero de alguna manera haciendo que todo se sintiera más cálido, más vivo, como si tal vez este lugar pudiera ser un hogar, no solo una parada temporal. Después del desayuno, Daniel sacó su cuaderno de dibujo, algo que ni siquiera sabía que había traído consigo.
Mientras él dibujaba algo que se parecía sospechosamente a mí sosteniendo un extintor junto a pan tostado quemado, yo me paré junto al fregadero lavando platos y pensando que tal vez podía hacer esto. No solo en modo supervivencia, sino de verdad. No porque Patricia se hubiera ido, no porque no tuviera opción, sino porque quería. Me volteé para mirar a Daniel otra vez. Su cara estaba calmada, enfocada, segura. Me recargué en el mostrador y susurré para mí misma, tal vez podemos resolver esto. El pan tostado no se había quemado. Los huevos no lo habían matado. Y yo no me había desmoronado. El sol seguía brillando a través de las persianas, y por primera vez en semanas no se sentía como si el cielo estuviera a punto de colapsar. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Gracias. Solía pensar que estaba ocupada antes, allá cuando mi vida era solo llamadas de clientes, fechas límite y depurar código hasta que mis ojos se cruzaran. Pero este caos tranquilo y cuidadoso de criar a un niño que no es tuyo, pero que te necesita como aire, esto era un tipo diferente de completo. Los días empezaban temprano ahora. Me levantaba antes del amanecer para exprimir un par de horas de trabajo freelance. Mayormente, contratos de desarrollo de back-end, de viejos contactos y algunas limpiezas de UX para pequeños negocios locales intentando mantenerse a flote. Después de eso, empacaba el almuerzo de Daniel, revisaba 2 veces su inhalador y lo caminaba a la escuela, aunque juraba que podía manejar las 5 cuadras solo. «Compláceme», le decía. «No estoy hecho de vidrio», refunfuñaba, cerrando su mochila. «Lo sé», respondía, «pero aún así me gusta verte llegar por las puertas del frente». Ponía los ojos en blanco, pero siempre me daba una sonrisa de lado antes de voltear para irse. Luego corría a mi segundo turno, usualmente en una librería en el centro que pagaba más en café gratis y muffins sobrantes que en salario real. Trabajaba los fines de semana también, haciendo soporte técnico remoto en las tardes, mientras Daniel jugaba en silencio en la esquina con viejos legos o se perdía en un libro. El dinero estaba apretado, más apretado de lo que admitiría en voz alta. Había días que me saltaba comidas para estirar los víveres y noches en las que me quedaba despierta calculando cuántas semanas tenía hasta que la receta de Daniel necesitara rellenarse. Pero de alguna manera lo hacíamos funcionar. Nos convertimos en un equipo. Nuestras tardes se asentaron en un ritmo que nunca supe que necesitaba. Tarea en la mesa de la cocina, pasta sobrante recalentada de 3 formas diferentes, y el sonido suave de la risa de Daniel cuando yo intentaba pronunciar palabras en los libros de fantasía que él leía en voz alta antes de dormir. Una noche, mientras la lluvia golpeteaba contra la ventana y nuestro departamentito brillaba con esa luz ámbar acogedora que solo obtienes de una vieja lámpara, me senté frente a él mientras se inclinaba sobre una hoja de matemáticas. Yo estaba medio distraída, ordenando notas de proyecto en mi laptop cuando algo me hizo pausar. Él no solo estaba llenando espacios en blanco, estaba resolviendo problemas 2 o 3 años adelante de su nivel de grado. Me incliné, parpadeando. «Espera, ¿cómo hiciste ese?» Daniel se encogió de hombros como si no fuera nada. «Vi un video en línea sobre factores primos y recordé lo que dijiste sobre los patrones». Levantó el papel, los ojos brillantes. «Mira, si factorizas esto y divides entre 3, es lo mismo que solo reducir ambos lados». Miré fijamente el papel, luego a él. «Eres como un genio, niño». Sus mejillas se pusieron de un rojo profundo. «Solo porque tú me ayudas». «No, en serio». Me recargué hacia atrás, sonriendo. «Eres del tipo de inteligente molestamente genial. El tipo que hace que suban a los niños de grado». «¿No sería eso raro?», preguntó en voz baja. ¿Todos mirándome? «Sí», dije. «Te mirarían y dirían, wow, ese niño es increíble». Sonrió hacia el papel, su lápiz golpeteando suavemente contra el borde de la página. Mi mamá solía decir que yo era demasiado. Las palabras fueron silenciosas, casi casuales. Tragué el nudo que subió en mi garganta.
Estaba equivocada, dije. No eres demasiado. Solo eres más de lo que ella sabía cómo manejar. Levantó la mirada. ¿Crees que soy demasiado? Me incliné hacia adelante, la voz firme. Creo que eres exactamente quien se supone que debes ser, y tengo suerte de estar aquí para verlo. El silencio que siguió no fue pesado, fue cálido. Volvió a garabatear respuestas, tarareando un poco bajo su aliento. Lo observé, preguntándome cuánto tiempo había estado esperando que alguien simplemente lo viera. No como un problema que arreglar, no como una responsabilidad que esquivar, sino como una persona que valía la pena. El niño era brillante, curioso, gentil, de maneras que me hacían protegerlo de forma visceral. Cuando terminó el último problema, empujó el papel hacia mí y sonrió. «Deberías hacer un trofeo para la mejor tutora». «¿Ah, sí?», asintió solemnemente. «Ganarías segundo lugar». «¿Segundo? ¿Quién ganaría primero?» «Yo», dijo con cara seria. Exploté en carcajadas. Mientras limpiaba la mesa y enjuagaba nuestras tazas de chocolate tibio, atrapé mi reflejo en la ventana de la cocina. Cansada, sin arreglar, usando una sudadera que no había lavado en días. Pero me veía orgullosa, como alguien haciendo algo que importaba, como alguien construyendo algo una noche a la vez. Los sábados por la mañana se habían convertido en mi santuario, sin prisa, sin llevar a Daniel a la escuela, sin llamadas de clientes antes del café, solo quietud. El tipo que zumba bajo y pacífico a través de los huesos de un cuerpo cansado, estaba envuelta estilo burrito en mi cobertor, el cielo afuera todavía más gris que azul, cuando un olor extraño me arrancó del sueño. No extraño malo, extraño inesperado, cálido, dulce, como vainilla y algo ligeramente quemado. Mis ojos se abrieron de golpe. Me senté en la cama, escuchando. Ahí estaba otra vez. Ruido metálico en la cocina, un cajón cerrándose, el inconfundible splat de algo golpeando una sartén caliente. Me salí de la cama, el corazón ya acelerado. «¿Daniel?». Sin respuesta. Caminé por el pasillo en mis calcetines, siguiendo el rastro de olores que se hacían más fuertes con cada paso. Mantequilla, miel de maple e inconfundiblemente humo. Doblé la esquina y me congelé en la puerta. Daniel estaba parado en medio de la cocina, harina en su camisa, un delantal 2 tallas demasiado grande atado chueco alrededor de su cintura, sus rizos parados en todas direcciones. En la estufa, una sartén chisporroteaba con algo dorado y grumoso. El mostrador detrás de él era caos. Cascarones de huevo, una botella de miel de maple acostada de lado, un plato apilado con hot cakes de varios grados de comestibilidad. Se volteó y brilló. «¡Sorpresa! Hice desayuno». Parpadeé. «¿Tú hiciste todo esto?» «Sep», orgullosamente, levantando la espátula como un trofeo. Hasta busqué en Google cómo no quemar la sartén, más o menos. Miré la estufa. Un hot cake actualmente se estaba ennegreciendo como un meteorito pequeño. Corrí hacia adelante y lo quité de la hornilla, riéndome a pesar de mí misma. «¿Vas a activar la alarma de humo?». Se encogió de hombros. «Entonces tenemos hot cakes y simulacro de incendio». Me volteé hacia él, el corazón hinchándose de una manera que me tomó desprevenida. «No tenías que hacer esto». Se veía de repente inseguro. Quería. Me arrodillé frente a él, absorbiendo cada detalle desordenado. La miel en su manga, la mancha de huevo en su mejilla, la esperanza nerviosa en sus ojos. «No tenías que hacerlo», repetí más suave ahora. «Pero acabas de hacer mi año entero». Su cara se iluminó, y sin pensar, lanzó sus brazos alrededor de mi cuello. Lo sostuve fuerte, enterrando mi cara en su hombro. No había ni rastro de obligación en este momento, sin sentido de conformarse o solo salir adelante. Era amor, sólido y simple, y ganado en hotcakes y miel y desastres de madrugada. «Feliz sábado», murmuró contra mi cabello. Cuando finalmente nos sentamos en la mesa, probé uno de los hotcakes. Era único, masticable en lugares, crujiente en otros, con un borde quemado que podría rivalizar con el carbón. Daniel me observó tomar un bocado, su cara seria.
Sé honesta, escala del 1 al 10. Mastiqué pensativamente. Diría que un sólido 4.7. Jadeó en horror fingido. ¿De 10? De 5. Estalló en carcajadas, miel goteando de su tenedor. Ok, la próxima vez mediré la harina. Tal vez. Comimos lentamente, hablando de nada y de todo. Su proyecto de ciencias, el libro que estaba leyendo, una ardilla que vio resbalarse en la banqueta helada la semana pasada, que según él merecía su propio video viral. En algún punto, me di cuenta de que no estaba pensando en facturas o trabajo, o Patricia, o la lista interminable de lo que no teníamos. Solo estaba aquí, en una cocina pequeña con hotcakes quemados y mostradores pegajosos, y un niño que de alguna manera hizo que este desastre se sintiera como un hogar. Los años pasaron así. Daniel creció, se volvió más fuerte. Sus pulmones mejoraron, su mente se expandió. Y yo me convertí en lo que siempre había sido destinada a ser. Su mamá, no en papel, no al principio, pero en todas las formas que importaban. Cuando llegó la carta de Stanford, lloré antes de siquiera abrirla. Daniel estaba parado junto a mí en los escalones del frente, sosteniendo el paquete grueso y brillante como si pudiera desaparecer. Sus manos temblaban, no de miedo. En algún lugar de sus huesos siempre había sabido a dónde iba. Lo abrí por él de todas formas, porque me lo pidió. Y cuando leí las palabras en voz alta, nos complace ofrecerle admisión. Cerró los ojos y exhaló el tipo de aliento que una persona contiene durante años. Beca completa, cada centavo. Lo jalé a mis brazos y me aferré por mi vida. 3 semanas después, le di un juego de llaves. Estaban descansando en una pequeña caja roja, no diferente a un estuche de joyería, envuelta en papel dorado que había sido reutilizado tantas veces que tenía líneas de pliegues de fiestas pasadas. Me miró confundido, luego abrió la tapa y miró fijamente. El sedán, susurró, el verde que seguías señalando en el lote del concesionario, el que dijiste que era demasiado. Sonreí, mi corazón acelerado. Es tuyo. Pero Beatriz, su voz se quebró. Está usado, sí, pero confiable. Poco kilometraje, buen rendimiento de gasolina. Y más importante, tuyo. No le dije que había vaciado mis ahorros de emergencia por él, o que había rechazado unas vacaciones con amigas para hacer el último pago. Solo observé sus ojos ponerse vidriosos y supe que valió cada peso. No tenías que hacerlo. Toqué su cara. Pero quería. Me jaló al abrazo más apretado que jamás había recibido de él, una mano todavía aferrando las llaves. Esa noche vino la llamada que había estado esperando durante años. Patricia, queriendo reconectar, queriendo tomar crédito. Le dije la verdad que había estado guardando. Perdiste el derecho de decir eso. Cuando Daniel regresó esa noche de su primer viaje en su coche nuevo, me abrazó y susurró, «Gracias, mamá». Y en ese momento supe, nunca fui la segunda opción, siempre fui la elegida. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó más. ¿Patricia merecía otra oportunidad? Dime sí o no abajo. Mañana hay más historias. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.